Bueno, nos acompañan hoy para hablar de la propiedad intelectual, en particular en relación a la cultura, a la producción cultural y al consumo cultural, Sebastián Bloch y Beatriz Buzanique. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que le fije la ley. Sin embargo, es de algún modo el concepto que nosotros entendemos que debe tener la propiedad intelectual, que tiene que ver con los tres objetivos que fija el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: el derecho de acceso a la cultura como derecho fundamental de toda persona. La cuestión de la participación en la cultura cobra una centralidad importante en la atención con la propiedad intelectual, porque hay buena parte de los actos de participación en la cultura que de algún modo están vedados legalmente por las regulaciones de propiedad intelectual, como por ejemplo las traducciones, subtitulados, fanfiction y muchas otras expresiones culturales que hoy cobran más visibilidad gracias a la existencia de distintas plataformas en las cuales los propios usuarios pueden producir y participar en diálogo con lo que es la cultura o con lo que producen las industrias culturales. ¿Qué se entiende por los derechos de los autores e inventores en este marco de los derechos humanos? Y el horizonte aquí es otorgar a autores e inventores un nivel de vida digno. Me parece que el talón de Aquiles es cómo operacionalizamos el derecho de acceso, cómo lo operacionalizás, cómo lo haces operativo y que no vaya en desmedro de los derechos de propiedad intelectual. La regulación de derechos en general, por lo menos el nuestro, en general es romano. Imagínense si estamos viejos, arcaicos en lo que es la regulación de la propiedad en general. O sea, todo el estamento jurídico no es nuevo, porque la humanidad no tiene 10 años, ¿no? Por supuesto que habrá cuestiones que uno puede debatir, que hay que ayornarlas, como el derecho en sí, como la vida en general también, pero ha sido una ley absolutamente vanguardista desde el punto de vista. Fíjense que ha previsto, por lo menos en la organización donde yo trabajo, que es el tema de los derechos de intérprete, ha previsto una situación de protección de los intérpretes que no está prevista hoy en casi todos los países del mundo. Nosotros lo que vemos es que hay respuestas normativas frente a las nuevas tecnologías y respuestas de mercado, de sectores de la producción cultural que se reconfiguran para poder monetizar situaciones que por ahí no eran fácilmente monetizables antes. Los autores son felices que la gente acceda a las obras. De hecho, para eso escribe. Nadie escribe para dejar las cosas en un escritorio. Al revés. Lo que está bueno es que se reconozca cuál es el fruto del trabajo, como a todos nos gusta vivir de lo que hacemos. La esencia de la regulación de la propiedad intelectual tiene que ver con eso, pero el tema son las condiciones de quién va a usar esa obra, cómo le va a pagar el autor. Entonces siempre la atención, sobre todo vista la gestión de derechos directamente, es esa. ¿Cuánto le va a pagar un editor a un autor por editar la obra? No cuánto va a pagar el lector por leerla. Porque el lector no paga por leer la obra más que comprar el libro al editor. No tiene que pagar por leerla. La puede leer todas las veces que quiera, no tiene que volver a pagar. El problema es cuánto va a pagar el empresario por eso. Y el problema de los derechos siempre estuvo en ese esquema. ¿Cómo empieza una típica clase de derecho de autor? Yo no tengo la visión tradicional. El objeto del derecho a autor es la obra, te dicen. Bueno. Y te describen como si la obra está bien, ojo, yo no es el autor. Bueno. El objeto del derecho a autor es la protección del autor. No, la obra no necesita ser protegida del uso, de la lectura o de la explotación. No podemos decir que el acceso está encarecido o limitado en un libro cuando el autor se queda solamente con el 10% del valor de tapa. Entonces hay un 90% en el medio que no le queda al autor. Entonces no podemos decir que el pago de los derechos de autor es el condicionante porque la gente no puede acceder a los libros. No puede acceder a los libros por un montón de razones económicas, de todo tipo, pero no por los derechos de autor. El problema de acceso a la cultura, por ejemplo, si ir a un caso, ¿no? Si un chico tiene que comprar libros y no lo puede comprar. Yo pasé por la facultad, algunos libros los podía comprar, otros no los podía comprar. Si no podía comprar en la biblioteca. O sea, no hay un problema de acceso a la cultura por el pago de derechos. En su caso, hay un rol estatal que se debe cumplir. Que si los alumnos no pueden comprar libros, porque no le pueden pagar los costos del libro, el Estado puede tomar ese lugar.